A Cocachos aprendí. Únete al lanzamiento de esta nueva plataforma educativa peruana para enseñar y aprender en vivo. Estamos buscando tutores. ¿Eres bueno haciendo lo que haces? Enseña con nosotros y comparte lo que sabes. Visita cocachos.com y empieza ahora. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Dudas Eternas. El día de hoy, un versus que muchos nos pedían, que nos escribían por inbox, nos mensajeaban por privado. Cole particular versus cole nacional. Diferencias, modos de enseñar y sobre todo lo que le gusta a la gente. ¿Cuáles son las principales características de estos establecimientos? ¿Cómo está, señor Zabaleta? Bien, ansioso de comenzar con este tema. Con este tema. Que sale su nombre, cabrón. Sí. Digamos, claramente en este caso va a ser un episodio un poquito más relajado, un episodio donde igual vamos a tener esta base de la experiencia personal. Sí, porque en el episodio pasado estabas a punto de proclamar la Segunda República, weón. No, Sí, nada. sí. La tercera. Ah. La cosa es que, de alguna forma eso, ¿no? En mi caso, quiero comenzar diciendo que yo siempre he estado en una institución pública, ¿sí? Ni siquiera en la mejor, por así decirlo. Hablo de la etapa escolar, en los dos colegios en los que estuve. Y eso, digamos, esta es mi carta de presentación, al fin y al cabo, o mi punto de vista, el que tengo, desde la escuela, digamos, nacional. Bueno, gracias por presentarme. Bueno, yo sí he estado mixto. Hoy día voy a hacer el caso raro de que voy a estar en el caso del medio, porque siempre estoy en el extremo, ¿ya? Y yo sí he estado en 4 colegios. Yo he estado en colegios nacionales y particulares. Entonces, vamos a decir así que tengo la experiencia de los dos, ¿ya? Obviamente son dos realidades radicalmente distintas. O sea, radicalmente distintas. Ahora, tampoco es que en el caso de particular haya estado en el mejor colegio del mundo, ¿ya? Pero era un colegio que estaría un poquito por encima de un nacional quizá. Pero de todas maneras las diferencias son bien notorias. Ahora, hay diferentes tipos de colegio particular también. Está el colegio particular preuniversitario, Es una hueá. está el colegio parroquial, está el colegio religioso, está el colegio laico. Digamos que hay una amplia gama de posibilidades en el particular. ¿El nacional es o son todos iguales? No lo sé, o sea, Jaya Franco ha justamente... sido trabajo etnográfico, ¿no? Bueno, o sea, lo Así que- estoy como, Ajá. como antropólogo de la Como O sea, PUC. bueno, Malinowski. por lo que tengo entendido, igual que hay, digamos, ojo, ¿no? Digamos, este sistema educativo tiene como cabeza el Ministerio de Educación y tiene como piezas centrales las UGELes. De alguna forma, digamos, entre la diversidad de colegios, por lo menos desde el punto de vista que conozco, están los colegios mayores, por ejemplo, y aquí entraría incluso estos colegios COAR, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea que, claro, apela, me imagino, pues a la construcción de la institución, a la historia de la misma. O sea, nosotros sabemos que, al fin y al cabo, cómo comienza la educación peruana, digamos, o cómo se transforma, cómo hay hitos en la historia en los cuales, claro, la creación de un colegio es es icónico, por así decirlo, ¿no? Ahora, dentro de los colegios nacionales, y aquí es donde hago la subdivisión, hay el Colegio Nacional que está propiamente en Lima, versus el colegio departamental, versus el colegio provincial y el que es justamente mucho más local, el que podría ser considerado incluso de zona rural. Entonces, las diferencias entre cada uno podrían decir, oye, pero el colegio nacional es igual en todos lados. No necesariamente. Ahí hay una problemática bien interesante que podríamos abordar, En ¿no? nuestro caso, nosotros hemos estado en colegios nacionales, pero de ciudad, ¿no? Sí. En mi caso, no sé qué tanto, pero porque el Vides ahora ese tiempo todavía era... No era ciudad, Era lejano todavía, ¿ya? Pero, o sea, sí. Me ha tocado, por ejemplo, dictar talleres en escuelas rurales, ¿no? Y sí hay una diferencia muy grande también. O sea, a ver, en infraestructura no quizá tanto porque me he visto, por ejemplo, menos. ¿Te acuerdas la vez que fuimos a Tacna que nos tocó dar una... O sea, la infraestructura está mejor que mi colegio donde yo estudié, ¿ya? Ah, mira, sí. Pero quizá en el aspecto formativo, ¿no?
en el mismo hecho de que al ser una situación más regional, a veces los chicos tienen otra forma de ver el mundo, quizá hasta incluso más inocente, ¿no? Que la que uno tiene en Lima es interesante. Sí, de hecho yo quería puntualizar esto porque me interesa pensar en cómo encontramos a las escuelas a nivel nacional, las particulares y demás, y cuál es el estado de la educación en sí misma. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo afrontar una escolaridad, digamos, regular, con profesores para distintas áreas de enseñanza, que afrontar una escolaridad en un colegio, por ejemplo, unidocente. Entonces, eso ya te marca un poco la pauta de lo que va a ser tu rendimiento académico posterior. En el caso de tu experiencia en privado, o sea, por ejemplo, en primaria, tenías varios profesores. Sí, o sea, sí, tenía, bueno, evidentemente en los años formativos se hacía un acompañamiento con tutoría. O sea, es decir, tu profesora era la Miss, que se le decía. Tenías a la profesora que te enseñaba, claro, por ahí lenguaje, matemática y ciencias naturales. Pero los otros profesores... En primaria, pero los otros profesores sí eran de especialidades, ¿no? Por ejemplo, en educación física no era tu misma profesora que se ponía el buzo y salía a correr contigo, no, ¿no? sí. Imagínate, pues, ¿no? En religión, evidentemente, había una monjita o había un sacerdote que era el que te enseñaba y así sucesivamente, ¿no? Oye, no, qué curiosa, porque cuando yo he estado en primaria, yo mi primaria le he pasado a un colegio particular, hasta quinto de primaria. Claro, o sea, yo soy la idea que dijo Kevin, fue que una profesora era todo, era una sabia griega. Weón. Salvo educación física. No, también. ¿También? También. Por Dios. Pucha, que la tía se ponía el buzo y salía a correr Entonces, contigo. yo dije, pero no es así. Digo, no es así, ¿no? Me acuerdo de mi profesora Elvia creo que se llamaba. Claro, ella nos enseñaba todo, ¿ya? Ciencias naturales, historia, programación, ¿no? Lenguaje Python, ¿no? Y, ¿no? Taquigrafía. Taquigrafía. La ¿no? verdadera tía Iron Man, güey. No, sí, constelaciones, manejo de astrolabio, ¿no? Pero, claro, ella hacía todo, absolutamente todo, ¿no? Y cuando llegaba educación física, efectivamente se ponía La hora el del buzo. buzo. Y yo recuerdo mi educación física, ¿sabes cómo qué? ¿Cómo qué? Como la hora de huevear. ¿Sí? O sea, no había colocar, ¿no? Educación física, este semestre vamos a hacer vóley, no sé, pues no, una hueá. Entonces, chicos, recuerden que las pelotas están abajo y vayan a jugar al patio. Esa era nuestra educación física. Pucha, yo sí sufrí en educación física porque a mí me tocó una profesora que en principio tenía un corte militar que ya te inspiraba un temor terrible. Y sí, o sea, tenía ese mismo porte, ¿ya? Y tenía como que... Yo recuerdo clarísimo, ¿no? Estos buzos noventeros que eran así brillosos, con rayas, así. Sí, pomposos. Sí, o sea, y es como que la tía tenía un pito, decía pito y era posición de planchas, 1, 2, y nosotros decíamos 3, 4, como... como colegio militar. Claro, pero es como que decía caminada de pato, o sea, era como que nos ponían así a todos con las manos atrás y teníamos que hacer así. Claro. Y es como que a mí sí me costaba un montón eso. Más o menos yo sé un poquito esto de la trayectoria de entender la educación física, en el sentido de que sí hay una tradición que tengo entendido que en los 50 aparece, que es esta educación física militarizante. Sí. Sí, que claro, luego se opaca con esta educación física que tiene que ver con el deporte y solo con el deporte, y más bien las corrientes actuales hablan, o más bien tratan de buscar en el estudiante, en la educación física, como un área de conocimiento del espacio, del cuerpo, la vida saludable, o sea, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver, con eso, ¿no? La interdisciplinariedad. Qué curioso que en algún momento la educación física haya virado a lo militar, porque mira, yo sí rastré más o menos los orígenes de la educación física en el Perú. Porque tiene que ver con la guerra con Chile, ¿eh? No lo creas, tiene que ver con la guerra con Chile. Lo que pasa es que después de la guerra con Chile, en el que Kevin ya estaba a punto ya de declarar independiente Miraflores, ¿ya? Vamos por Tarapacá. Vamos por Tarapacá, ¿no? El ejército miraflorino. Entonces, ¿qué sucede? Después de la guerra con Chile, hay mucho problema con respecto a por qué perdimos. Y una de las hipótesis es que el peruano tenía una raza débil.
En vista de que el peruano tiene una raza débil, se busca fortalecer su cuerpo. Y ahí es donde entra, pues, la educación física, ¿no? Que imita el caso europeo y se traen deportes, se empieza a añadir a los colegios. Wow. Nace el fútbol, por ejemplo, acá lo que y el señor Ereña aquí está atento, Adora. muy atento. Y o sea, la educación física en un inicio tenía ese toque orientado a lo deportivo. No sé en qué momento se volvió militarizado. Me arriesgo a pensar que durante la época de Velasco. Es muy probable, creo yo. Bueno, antes también había un curso que era instrucción premilitar, pues, ¿no? También. Ah, no, bueno. No, no Ya, sé. eso lo Sí, comenté, da pues, para otro yo- tema. Yo también pasé 3 años viviendo en un colegio militar. Ya. Una mierda. Ah, Es horrible. Y entiendo por qué Vargallosa odia el Por Estado. ejemplo, otro punto. Otro tipo de colegio particular es justamente el colegio militar. Ah, No, qué ¿contaría como estatal? ¿No crees? Yo creo que... Yo creo que cuenta más como privado. O sea, si bien es cierto, no hay pago para el caso de hijos de militares, pero sus condiciones de estudio son, creo que superiores al de un nacional. O sea, O sea, pero, ujú. pero yo hablo de este tipo de colegios. ¿Cuál es? O sea, el Leoncio Prado es el único colegio militar con internado necesariamente aquí en. Bueno, el colegio en militar Perú. donde yo estudié fue el Emilio Soller Cabero. Internado no había, porque hace rato nos habríamos matado entre todos. Pero creo que sí se lanzó para el único caso así. ¿Ah? O sea, yo O sé no que estoy seguro, la actualmente, verdad, no yo lo sé sé. que actualmente en provincia sí hay colegios militarizados que tienen internado. ¿Por qué? Porque tengo un familiar que estudia en Huánuco y ya terminó, perdón, en un colegio en ese rubro. Y me ha contado cosas horribles, digamos, de su experiencia de ¿Ah, ese sí? colegio y puedo comentarlos a ver sin, A la mierda. sin pena. Elite. O sea, ¿Elite? No, la serie. No, Élite, no, élite. élite. Ah, perdón. No. O sea, no, de hecho, más bien, lo que quiero comentar antes es que yo creo que más o menos entrar desde provincia, sobre todo, de repente, entrar en un colegio militar tiene que ver con una especie de buscar una clase social diferente. ¿Sí? O sea, sí. entendiendo la clase militar como una clase diferente, distinta, ¿no? Con ciertos privilegios distintos, ¿no? O sea, no en vano, por ejemplo, existe el hospital naval, ¿no? Que, digamos, atiende solamente a una Hay que hacer un élite paréntesis privilegiada. gigantesco ahí, Kevin Zabaleta Montes. Dale, a ver. Que esa idea de los militares como un ascenso social es una idea muy antigua, casi medieval, ¿ah? Porque esta idea de ascender socialmente, yo al menos verifiqué el caso francés, el caso de Talleyrand, el diplomático, las formas en cómo tú podías ascender socialmente si es que eras un tercer, cuarto hijo al cual la herencia no le va a caer mucho, que digamos, era o meterte al ejército o meterte al clero. Claro, Entonces, sí. Y puede sobre ser todo, un remanente de eso. No, sí, sobre todo eso. Nosotros venimos de una tradición muy caudillesca. Ajá. Solamente para terminar el caso de mi primo, Yeah. o sobrino, de seguro, lo que pasa es que él me comenta, pues, que han tenido en su caso, digamos, episodios donde los levantan a las 5 de la mañana y los hacen formarse en plena lluvia. O sea, y eso es esto, es un colegio militar en Huánuco. Y, Bueno, y yo creo que y eso suave, ¿eh? sucedió hace 3, 4 años, No, sí, hay por dar un cosas- caso, ¿no? O hay sea, cosas mucho más. Yo sí tengo, no sé si decir la gracia o la desgracia de tener todos parientes cercanos militares. Porque Se nos cayó el O sea, sábado. mi papá estudió en la policía y mi tío en la FAP. Entonces es como que he conocido de cerca. Y el caso de mi tío todavía más, porque mi tío se forma en Leoncio Prado y de ahí postula a la FAP. O sea, ha tenido carrera militar toda su vida. Y los tíos de mi tío y demás también todos son militares. Por eso imagínate el escándalo que fue para muchos cuando yo decidí estudiar una carrera de humanidades. ¿no? Claro. O sea, había una presión tremenda. Ojo, Pero, sí, vas a solamente decir. por mi primo sé que, claro, si tú estudias los 3 años, digamos, de colegio militar, sales con un grado. Sí, Ajá, sí. por dar un ejemplo. Sí, sales con un grado pequeño. Grados pero sí. técnicos. No- Grados no lo técnicos sé, en no- algunos no- casos. No lo sé, pero claro, en ese sentido, ¿no? Como que, claro, comienzas a hacer una carrera militar Ah, en mira ese tú. sentido. Sí, pues, o sea, pero por ejemplo, el caso de mi tío, y creo que es también, podría ser el caso de algunas personas, es una manera de asegurar tu futuro porque sabes que tu familia no te puede financiar necesariamente una carrera profesional. Sí. Entonces,
Por ahí, por ejemplo, mi tío, en ese caso, vio la precariedad en la que estaba mi abuelo, porque mi abuelo, bueno, aquí voy a hacer un poco la Sí, historia sí, sí. de, A ver, de- a ver. de mi familia. Más o menos ya lo has comentado antes. Claro, lo que pasa es que mi bisabuelo tenía mucha plata, pero mucha plata. Él A había su hecho, madre. Para que Jan diga mucha había, plata. o sea, había hecho fortuna con la sastrería Ereña, que la clientela se dueña en los años 30 y 40, pero había adquirido una enorme cantidad de deudas. Por lo cual que cuando mi abuelo hereda la tienda, él cree que hereda la gallina de los huevos de oro y en realidad hereda todas las deudas y tiene que rematar el local. Entonces se queda sin un sol y se ve obligado a hacer taxi, y él no había hecho una carrera propia como tal. Él se va a la Argentina a estudiar cuando era muy joven, pero se va a la Argentina y lo único que aprende y en lo cual se doctora es en bailar tango. O sea, Mira. no aprovechó absolutamente nada, regresó y sí, exactamente. Bailaba muy bien el tango mi abuelo. Como Kevin baila con las ofertas de Busca Libre. Porque si es, amigos, Busca Libre tiene el catálogo de libros más grande. El catálogo de libros más grande de todo en español, de todo el world. Baila con esto, Así Zabaleta. que muchas gracias, Busca Libre. Yo sé que tiene un catálogo muy Envía los grande. libros directamente a tu casa y ya se acabó la Exactamente. fila, es cierto, pero hay muchas ofertas que todavía están en Busca Libre. Gracias, Busca Libre, por sostener este proyecto y por hacernos millonarios como el abuelo de Gianfranco, que va a terminar su historia ahora. Entonces, Gianfranco. ¿cuál es el caso de mi abuelo? ¿Ya? O sea, porque esto es lo que creo que genera mi preocupación en la educación en sí, ¿no? Mi abuelo estudia en un colegio muy pituco. O sea, estudia en Inmaculada, en el Anglo Peruano y en el San Agustín. A la mierda. O sea, mi abuelo, como te dije, o sea, vivía primero en los barrios altos, luego se mudó a San Isidro. Y todas mis tías, al igual que mi abuelo, estudian y tienen una formación básicamente americana, ¿no? Una de mis tías estudia en el Sofianum, por ejemplo. Otra me parece que en un colegio alemán. Entonces es como que la idea de mi abuelo era que se pudiese ascender socialmente. ¿Por qué? Porque él sabía que no era millonario de casta, sino que era de estos nuevos ricos burgueses que se habían asentado en la ciudad, porque ellos venían de Tarma, y que habían hecho fortuna ahí. ¿Tuvo contactos políticos? No, ninguno. ¿Seguro? Ninguno. O sea, mi bisabuelo, por lo que he podido reconstruir su historia, era este tipo de comerciantes que ni siquiera tenía cuenta en el banco. O sea, guardaba todo debajo del colchón a la A la antigua. miércoles, ¿no? O sea, como dudas eternas. y, Ahorita Sunate cae. y mi abuelo me cuenta, porque es una costumbre que tenía mi abuelo. Ajá. O sea, dice, mi papá iba al colegio y decía, ¿cuánto es un año de colegio? Entonces los curas, ¿no? Por ejemplo, 10.500 soles. Agarraba, se bajaba la media, sacaba un fajo de A billetes, la miércoles. contaba todo el año, uniforme, páguele todo, ¿no? Y mi abuelo, ¿qué hacía? O sea, vendía la gorra, vendía... Un desastre mi abuelo en ese sentido. Pero la cuestión, ¿cuál es? ¿Ya? O sea, que estos colegios, o sea, tenían muy buenos profesores. Por ejemplo, mi abuelo me cuenta, y no sé si es que se pueda certificar esto, A ver. que a mi abuelo le enseña Raúl Porras. Debe ser, Sí. porque Porras enseñó en colegios. Y Sí hay evidencia de eso. O sea, por ejemplo, mi abuelo me dice, a mí me enseñó Porras, me enseñó tal, y se jactaba de eso, ¿no? ¿A qué voy con todo, con Sí, toda porque no sé esta... dónde estás yendo, con toda Cerote. esta... Lo único que nos ha servido hasta ahora es para promocionar Busca Libre. Y también nos va a servir para promocionar acocachos.com. Zabaleta, por Acocachos. favor, En un encárgate. Hasta que yo tengo que estar haciendo esta weá. Por favor, Acocachos. Zabaleta. Ponte las pilas, Zabaleta. Bien, ¿qué estás viendo? Superteteras.com también. Ahí está. A ver, promociona, por favor. Superteteras. Ok, voy a hablar de cocachos.com, una nueva plataforma, una plataforma peruana, sobre todo para tutores y para alumnos. Bailo por todos los patrocinios que uno llega. No se olviden que Cocachos es una oportunidad para ti, que digamos tienes alguna profesión, que tienes alguna especialidad, te gustaría enseñar, que te gustaría, digamos, eso, una plataforma para exponer el trabajo que has tú recopilado, pues esta es una opción para enseñar y para aprender. No se olviden, ahí yo tengo un curso, digamos, que ya está disponible. Los chicos de seguro pronto van a sacar su curso en Cocachos, una nueva plataforma para ti. Así es. ¿Había algún hashtag el día de hoy, Merlin? Sí, el hashtag me gustó el de la semana pasada. El hashtag Kevin Cocáchame. Parte 2. Ya. Ya, bueno, Ahora sí. la cuestión es que mi abuelo pasa, digamos, su vida posterior al colegio y posterior a su formación en Argentina sin pena ni gloria. O sea, lo único que hace es ser ayudante de la tienda de mi bisabuelo. Es Y- el que aprendió tango. Sí. Ya.
Ese. Y el que me leía cuentos. Entonces, era lo único que aprendió. Y entonces, más allá de eso, no tuvo, digamos, plata o herencias que recibir. ¿Esto a qué conllevó? A que tanto mi papá como mi tío se formaran en una economía, digámoslo así, austera, ¿no? Que no permitía grandes lujos. Y mi tío ve estas carencias y dice, bueno, voy a enrolarme a la carrera militar porque creo que es un lugar en el cual yo podría eventualmente hacer una línea de carrera, ¿no? Y empieza toda su historia con... Policial. No, en la FAP, en las Fuerzas Armadas, Aérea. primero en Leoncio Prado y luego en las Fuerzas Armadas. Ok, Pero no, ¿el León pero Soprano ¿en que qué es ya fija? colegio eso? Claro, es que él decía, y, Ok. o sea, mi tío dijo que la tuvo clarísima, ¿no? Dijo, si yo quiero, o sea, meterme a la carrera militar, tengo que empezar a ser militar Sí. desde la secundaria. ¿Qué fue? ¿Pero qué? ¿Es un chivolo que piensa ¿Que ya? hoy sí obviamente? nació viejo? No, sí, yo sí Me debo... llamo el vato, ¿no? Yo sí debo reconocerle eso a mi tío, ¿no? Mi tío ¿Sigue tenía vivo? una... Sí, Ok, sí, sí, ok. tenía ¿Cuándo una- nos visita, ve, el tío? Uy, no, o sea... Espérate, momento final. ¿Tío hizo plata? Sí. Ya, pe, colabora ese tío. Ya, pe, estamos con hambre. Que venga a perder su celular en ese momento. ¿No? Entonces Sí, 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 la sí. carrera militar sirve en algunos casos No, como sí, para o sea, poder... al fin y al cabo creo que Antonio Zapata lo menciona, o sea, en el siglo XIX sobre todo es eso, o sea, es como que la gran oportunidad de una clase social. Luego lo que pasa en el 20 y el 21 yo creo que son remanentes, la verdad. Lo que O pasa sea, es que también se comienza, o sea, hay que ver qué partes de las Fuerzas Armadas se comienzan a convertir en oportunidades de ascenso, como la FAP, la Fuerza Aérea, y la Marina. ¿no? Uy, uy, uy. Uy, sí, ya Sí, sabemos por sí, qué, ya sí, sabemos sí. por qué. En el caso de los militares es como que se ve el más popularón, ¿no? Más populachero, ¿no? No por nada, Velasco, pues, proviene de esa... Sí, pues. De ese corte. Pero no sé qué hacemos hablando de eso De- ahorita de acá. militares. O sea, estamos militares, hablando de colegios nacionales. militares. No, A es ver, que claro, o sea, digamos, yo creo que es importante en el sentido Y de que... hasta Rodrigo me acuerdo el que col- su o tía sea, Franco baila tango. ¿no? O sea, lo importante aquí es entender cómo existe una estructura social que, digamos, permite la evolución de una persona. Más o menos en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber momentos en la historia en que los sujetos, por ejemplo, en el caso peruano, no van a necesitar tantos estudios, maestrías, me dejo entender tesis, como para poder vivir bien. En ese sentido, ¿no? Y pues eso, la casta militar o la línea de militar, propiamente es eso, ¿no? Es una especie de institución en la que pasas, ¿para qué? Para ver a futuro, para, digamos, crecer en la vida, algo así. Entonces, Ahora- el colegio es eso, más o menos. pues, ¿no? Curiosamente, eso lo quería preguntar a ustedes, porque ahora me toca preguntar a mí. ¿no? Es, ¿qué les deja usted? Kevin, ¿puedes dejar de ver Es que hay una parte... supertetera.com? no, lo que pasa es Por que favor. hay una parte donde Macera habla sobre el poder de las Fuerzas Armadas, como que en su actualidad, y eso, quería comentarlo, solo que no lo encuentro. Ya, bueno, iba... ¿Ya cuál es la pregunta, Merlín? La pregunta es la siguiente, es si es que de alguna u otra forma el colegio en el que has estudiado te ha generado algún tipo de hábito que lo mantienes hasta el día de hoy. Bueno Ok. o malo. Pucha, el desorden, ¿será? Concha. Ojo, Ah, aquí voy a hacer un recordatorio. No, la condición es que no se mencione un libro en esta conversación. sí, ya sé, Así ya que sabemos cuál se Ok, trata. ok, ya. Ya. Ok, ¿algún Ese del hábito? IEP. Mira, algún hábito, en mi caso no. Yo recuerdo que cuando estuvimos hablando de la escuela, yo le dije, ¿no? El segundo colegio en el que estuve es es Andrés Avelino Cáceres, ¿sí? Y claro, yo le mencioné a Berlín, no, un poco en broma, un poco en serio, es que claro, al fin y al cabo nosotros teníamos un himno de Cáceres, ¿sí? Que se cantaba, pero de alguna forma no creo que nos hayan adoctrinado en ese esquema. Oye, de qué buena esa. O sea, pensamiento. No, que podría ser. ¿El colegio de ustedes tenía himno? el mío sí. Sí. ¿Había himno de sus colegios? A ver. Andrés Avelino Cáceres. Canta, Zabaleta, canta. En tu caso- mío había Emilio, soy el cabero del Perú entero, su general. Taran, taran. Salve colegio claretiano, noble Adalí de la Oye, declaración. espera, me he acordado que Joana San Miguel con Ya. Carla García tienen un video donde se ponen a cantar el himno del del Villa María. en inglés, ¿no? A la Sí. mierda. No, o sea, Oye, vos me has hecho acordar. Dios, para mí eso es como que cosas que necesito desver. Allá. En verdad, cantando No, me has estas hecho dos. recordar algo bien chévere. Ajá. Hay una serie bien paja que a mí me gustó bastante que se llama Carita de Atún.
Carita de atún, ya. Claro, que era el reciclado de Pataclown. Ya. A mi juicio, Sí. mejor que Pataclown. Fúneme, me llega a la punta el pajarraco. ¿En serio? A mi juicio era mejor. Puta, qué pendejo. ¿Ya? Claro, Y hay una escena en la que yo, ¿cómo se llama la esposa de Federico Salazar? Katia Condos. Ya, Katia Condos, que representaba pues, a una mujer gigantona como Godzilla, ¿no? Tenía un ángel de las aguas, que era Johanna San Miguel. Exacto. Y tenían un sketch en la que las dos se salían de su papel y eran Katia y Johanna. Y empezaron a hablar de Villa María, y ella era, no sé de qué colegio era la otra flaca, pero recreaban unos estereotipos brutales de pitucos, weón. Pero yo te juro, esa parte yo lo vuelvo a ver cada cierto tiempo con ojos antropológicos, ¿ya? Como que no, hay que ustedes están por allá, por Miraflores, por las baches, ¿no? Que esto, que el otro, ¿no? Que tú venden pasta, ¿no? Pero era una delicia. Y yo siempre veía eso y decía, oye, ¿qué tal realidad distinta, no? Pero, o sea, quedo por así. ejemplo, ya sé, o sea, que son realidades distintas y por momentos exageradas, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más te chocaba? Primero el tono de voz. O sea, El acento. O sea, Manjas. manjas, ¿no? Tipo, ¿no? Cosas así. Y yo como que, qué raro, ¿no? Dos, esa familiaridad con la que se joden los dos colegios. Cosa que, por ejemplo, en mi colegio, a ver, en el primer colegio que estuve, que era un particular, puta, se jodía con el colegio del otro lado, que estaba al otro lado de la arena, ¿no? En el segundo colegio que estuve, que era el José Joaquín Inclán, básicamente no se jodía con nadie porque estaba metido dentro del metro. O sea, la villa militar de Chorrillos adentro, por el costado del metro. Y nos jodíamos con el ñandú de la Garranquita. El tercer colegio que estuve, que sí es ya ahora sí un colegio grande, es el Emilio Soyer Cabero. Ellos tenían muy fuertes rencillas con el Pedro Ruiz Gallo. Era las clásicas peleas entre los dos colegios, ¿ya? Pero lo nuestro era más callejonero. En cambio, cuando veía ese sketch del Ángel de las Aguas, era como que, ala, qué chévere, ¿no? Es como que un mundo fresa ahí en conflicto, ¿no? sí, pues. Pero bueno, por ejemplo, algo que mencionaba en su momento Constantino Carballo, fundador, director de los Reyes Rojos, ya desaparecido al día de hoy. ¿Ya no existen los Reyes Rojos? No. Wow. Constantino Carballo. Ah, que no existe Constantino. O sea, ya Ya. falleció. Decía lo siguiente: el Colegio Nacional no debería de ser en todo caso el colegio de los pobres, sino un colegio en el cual se encuentren todas las identidades del Perú y se concentren para construir realmente una visión nacional. Esto lo dice en un libro que pueden buscar que se llama Diario Educar. Y aquí es justamente lo que Constantino trata de que no sea el Colegio Nacional. Sí es realmente un colegio, en muchos de los casos, de gente que no tiene los recursos para poder acceder a un colegio particular, ¿no? Justamente, digamos, yo quería sacar y quería encontrar la proporción de colegios nacionales y privados, pero, digamos, uno de los primeros datos que encontré es una fuente que intenté ir a la fuente original. Yo lo estoy leyendo del diario Gestión y la fuente original no la tiene, o no sé qué es lo que ha pasado. Pero, por dar un ejemplo, aquí menciona que en Lima Metropolitana concentra un total de 7.600 instituciones educativas, de las cuales el 47% son privadas y solo un 26% de instituciones operativas son de acceso públicas. Lo que pasa es el gran contraste, ¿no? O sea, a nosotros, o por lo menos, ¿no? A nivel constitucional, a nivel del papel, nos dicen que tenemos derecho a estudiar, tenemos, o sea, existe ese derecho, ¿no? Sin embargo, son derechos. Eso, ¿no? Es un derecho restrictivo, es un derecho como el del agua, ¿no? O sea, tienes derecho al agua siempre y cuando Sedapal exista y siempre y cuando eso, ¿no? Haya un sistema eficiente, ¿no? Que lo administre, ¿no? Ajá, que lo administre y siempre y cuando tengas que pagar, por así decirlo, ¿no? Entonces es como que, de alguna forma, me parece que hay ese contraste, ¿no? Entre tener un derecho y al final eso, Tenerlo tener que eficiente. pagar, ¿no? Tener que pagar. No, o claro, tenerlo- yo sí creo que el pago es... Claro, no vas a sostener nada de la buena voluntad tampoco, pero tiene que haber algo de por medio. Pero lo que tiene que haber con retribución es algo de calidad, pues, si estás pagando, ¿no? Entonces, bajo esa idea, claro, se ha dicho, ¿no? Que sí, hemos aumentado los colegios, que esto, que lo otro, pero poco se habla, por ejemplo, del
a ver, de lo difícil que es mantenerlo, de lo complicado que es hacer que las clases estén a la par, pues, de lo que realmente se necesita y no simplemente un refrito de los profesores que repiten una y otra vez, pues, información que ya está, ya no está aprobada, digamos así, por una comunidad académica. Y eso es, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en este colegio, el Soller, te van a matar, nunca más van a recibir el Soller, conchas. Que varios de mis profesores eran bravucones, ¿no? No sé si eran bravucones por el tema de que es un colegio militar, en la que hasta los propios padres te pedían que sean bravucones, pero sus sistemas de enseñanza eran, pues, rígidos y totalmente atemporales, ¿no? Por ejemplo, esta profesora que siempre les cuento en los directos, que nos obligaba a leer Coplas a la muerte de su padre, de Manrique, Ya. a los 10 años, 11 años, perdón, a los 11 años, ¿no? Y nos exigía que tengamos que entenderlo, lo que nos hizo leer La vida es sueño, ¿no? A los 11 años. El Cid campeador, weón. El Cid campeador. Oye, nos hemos terminado todo el Cid campeador, pero contra nuestra voluntad total, ¿no? O sea, ahí sí era literalmente la letra con sangre dentro. Era así, ¿no? Y era terrible porque me acuerdo que este fue un caso bien raro. Acá se conoce, ay, generación de cristal, ay, chúpeme la rata, vayan a ese colegio. No, aquellos eran los años en que ese colegio sí estaba medio jodido, ¿ya? Ahora tengo entendido que se han suavizado un poco, pero, y esto yo te puedo decir como experiencia propia, tú a los auxiliares tú le dabas la potestad de que te puedan hacer mierda y te hacían mierda. O sea, por cualquier cosa, ¿no? Te buscaban. Yo siento que ahí había algo más que un sentido de disciplina, había un sentido de bravuconería que se desfogaba con los chibolos. Yo he visto casos de mis compañeras que una de ellas se desmayó en una formación innecesariamente larga y otra que se orinó. ¿No? Porque había que permanecer parados fuertes. O sea, nosotros no íbamos a ir a la guerra, no somos soldados, somos hijos de soldados, ¿no? Pero no somos soldados. Entonces, esa forma en cómo se trataba, a mí me parecía nefasta. Es que al final de todo, o sea, fuera de este esquema de los colegios militares, en sí el Colegio Nacional es muy militarizado. O sea, ve a cualquier colegio de provincia un 28 de julio, un 29 de julio, y vas a ver en qué consisten sus fiestas patrias, ¿no? O sea, siempre está la parte de la marcha. Digamos, tengo una anécdota personal que en este 28 de julio, por mi casa, hay un colegio inicial, creo. Estoy caminando y de repente veo a niñitos que no puedo calcular su edad, pero me imagino que habrán tenido unos 5 o 6 años marchando, digamos. O sea, te imaginas, ¿no? Con el Es que redoble de también hay, tambor. o sea, hay un afán que se le trata de inducir a la escuela, y es que la escuela es casi como una guardería a la que tú le esa es dejas otra, absolutamente toda la responsabilidad. Y este trinomio que debería ser escuela, familia, sociedad, recae únicamente en lo segundo. Entonces se le exige demasiado, me parece, al profesor, porque claro, a ver, y esto lo he dicho muchas veces, ¿cómo yo le digo a un chico que lea y le genero los motivos y le genero las curiosidades para que lo haga si en su comunidad no hay una biblioteca y si en su casa hay violencia? Entonces, si tú no tienes esos otros dos factores, tú no puedes exigirle a la escuela resultados inmediatos. Entonces, aquí parece haber una ecuación en la que justamente la escuela parece tener toda la responsabilidad y no los padres de familia y no la sociedad. Yo me acuerdo cuando chambeaba de profe en un colegio por el sur, había madres que retiraron a sus hijos del colegio cuando el colegio bajó las horas de estudio. Porque eran hasta las 5 y lo bajaron a las 3. A las 3 creo que lo bajaron. Y nosotros pensamos que era porque no, calidad educativa no, y era porque no, es que no puedo, es que necesito un colegio que sea hasta esa hora porque esa hora salgo del trabajo, ¿no? Y el pobre chico pues estaba bombándose ahí adentro, pero ya no sabía qué hacer, que está que el otro. Y era eso, pero no, sí, comparte esa idea. Lo único que quiero agregar, igual como para complementar, yo sí apostaría por una educación gratuita, la verdad. Entendiendo también que este país invierte poquísimo en educación. O sea, presupuesto nacional en educación es bajo. O sea, ahorita justamente he estado, no quiero, digamos, equivocarme en los datos, pero sí, aquí los tengo ya. Digamos, mientras que Chile lidera el listado con una inversión de, digamos, 6,91 de su Producto Bruto Interno, el Perú sería, digamos, mucho menor. Voy a tener aquí el número, que es
representando un 3%, sí. Y esto es información de, digamos, hace unos 4 años, cosas así, que si habrá cambiado poco, pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? La verdad es que en este país no se invierte, más bien no se invierte en educación. Y eso, me imagino que es una forma de sabotaje, ¿no? O sea, si Pero es que es un la educación- sabotaje, o sea, es selectivo, porque, digamos, cuando se proponen o se formulan propuestas para poder mejorar la educación, selectivamente se quitan algunos cursos y se colocan otros que son serviles a un sistema que lo que quiere es que justamente no tenga formación crítica. Uy, eso es bueno, ¿ah? A ver, dime tú, o sea, ¿por qué se reemplazaría el curso de filosofía por inteligencia financiera, añadiéndole además el término inteligencia? Weber tenía razón, es el espíritu del capitalismo que influye ahí adentro para generar ciudadanos que en apariencia son competentes, pero su capacidad crítica O se sea, disminuye razonablemente. aquí no He dicho. forman... Perdón, por cortarte. Acabé. Aquí no forman estudiantes, ¿están formando qué? ¿Clientes del BCP o qué? Óyeme. Claro, o sea, es que mira, a ver, y esto también lo hablaba, spoiler de la entrevista a Darío Stranraber. Lo que pasa es que hay ¿Lo una... entrevistaste? Sí. Manje. O sea, hay una visión de creer que todo tiene que ser enteramente utilitario. Sí. ¿No? Entonces, ¿para qué te vas a devanar los sesos pensando cuando lo que tú tienes que hacer es pensar en cómo vas a organizar un presupuesto familiar? Cosa que no me parece mal, pero cuando ya vas un poco más allá y no tocas temas como los intereses asesinos que te cobra un banco a la hora de sacar un préstamo, estás siendo selectivo a la hora de formar personas que eventualmente, claro, no se van a endeudar, pero sí de pronto van a tener una capacidad de consumo excesiva Sí. que va a ser servil de pronto a algunos intereses creados que no me parecen tan saludables. Ahora, acá viene otra cuestión. ¿Qué tanto están capacitados nuestros profesores para formar críticamente? A ver, y aquí seguramente voy a agarrar carne y se me van a venir encima muchos docentes. El docente de hoy, el que trabaja en escuela pública, tiene que manejar una cantidad de alumnos excesiva que lo único que le permite es repetir de salón en salón el mismo discurso sin tratar de poder darle ningún tipo de matiz. Entonces, ¿esto qué genera? Justamente que, uno, el discurso no se renueve, dos, que las clases sean excesivamente monótonas. Es una coreografía en la que solamente hay 2 pasos de baile y no hay más, y un pensamiento más bien homogéneo. Porque si tú generas divergencia y diferentes formas de evaluar de acuerdo a la gran diversidad que se tiene, podrías eventualmente hacer cosas interesantes, pero el currículo y la burocracia educativa no te lo permiten. Entonces, aquí no es solamente cuestión del profesor que no tiene la capacidad de, sino cómo se le forma a ese profesor. Y si tú a ese profesor le pagas mal, Sí. lo maltratas socialmente, Exacto. no le das las condiciones para que se desarrolle, Yes. eventualmente toda tu escuela posterior se va a caer a pedazos, pues, ¿no? A Marco Aurelio hace unos años le hacen una pregunta con respecto a, digamos, cómo se debe leer o cómo deben leer los estudiantes. Y él recuerda en su respuesta, dice, José Ortega y Gasset en su ensayo Estudiar y el estudiante demostró que el estudiar del estudiante universitario, sobre todo, es algo constitutivamente contradictorio y falso. ¿En qué sentido? El estudiante es, como dice Ortega, una falsificación del hombre. No lo sería si el estudiar obedeciera a una necesidad íntima, endógena, intransferible y auténtica. Aquí quiero poner como más o menos en contraste con la idea que mencionaba Jan, ¿no? O sea, desde el punto de vista del educador que mencionó él y yo desde el punto de vista del educando, ¿no? O sea, de hecho que, claro, o sea, justamente en los discursos políticos facilísimamente es que eso, ¿no? Tocar al estudiante como la víctima, ¿no? O sea, los maestros van a hacer un paro y ya recuerdas, ¿no? El discurso de pobrecito, los niños, que no sé qué, como Que alguien piense en los niños. que alguien piense en los niños. ¿Y O en sea, los maestros quién piensa? hay una instrumentalización, quiero decir, de ese discurso, ¿no? O sea, en verdad, el niño sí, el menor de edad sí es víctima, obviamente. Pero, o sea, la gran víctima, digamos, lo es, por supuesto, pero claro, ¿no? Pero es que es todo una un contexto, cadena de víctimas, claro. ¿no? Claro, Sí. Es que este afán... A ver, hay muchas cosas ahí y eso es lo que a mí a veces me enerva. Y aquí es como que ya Franco, empiezo a... El Ya, súter nos va a caer, hermano. Me estoy poniendo como La Magali de derrama. JB, weón. Ahorita Claro. la derrama sale. No, ¿Qué por favor, pasa? no. Súter, no. Nosotros
buscamos todo el tiempo y nos rasgamos las vestiduras cuando salimos mal en las pruebas PISA y decimos, uy, qué mal que salimos últimos en pensamiento creativo. Uy, qué mal que en comprensión lectora seguimos antepenúltimos. No hemos avanzado a un lugar, estamos mejor. No estamos mejor. A ver, ¿cuántos colegios nacionales realmente tienen una biblioteca? Añado, una biblioteca funcional. Añado, una biblioteca funcional con un bibliotecario funcional. Y añado, una biblioteca funcional con un bibliotecario funcional y con profesores que hagan de la biblioteca un espacio de encuentro donde los libros no se pierdan mágicamente, sino que sean regulados y que sea realmente un punto de encuentro. A esto añadámosle cuántas bibliotecas municipales operativas dentro de estos distritos donde está esta biblioteca escolar hay. ¿Cuánta capacitación hay para que se haga todo esto un proceso articulado? No existe eso. Y a partir de eso nosotros exigimos resultados en mejora de comprensión lectora. Creemos que haciendo operaciones de selección múltiple vamos a mejorar realmente la comprensión lectora en el país. Vamos a mejorar realmente nuestra capacidad crítica únicamente uniendo fragmentos de texto y respondiendo respuestas absolutas que no te permiten discernir entre algo mucho más profundo. O sea, yo creo que estamos en una situación realmente muy grave. O sea, y de esto me he dado cuenta porque, y aquí es donde pongo pie con bola, no necesariamente la diferencia del colegio nacional con el colegio particular pasa tanto por lo que se enseña, sino en los procesos de cómo se integran estos conocimientos. O sea, la gestión. Exacto. Ajá. En la gestión. Mira, yo he llegado a conocer, por ejemplo, colegios que tenían la biblioteca como un centro de castigo. O sea, si tú llegabas tarde, o si no te pagabas. mandaban a la biblioteca. O si no pagabas. Ya, eso no, ese nivel de canallada no hay. No, sí, yo he visto colegios. Sí llega a ver, ya, los chicos llegan tarde a la biblioteca, ¿no? Y era la zona de castigo. Y la asociación que había era biblioteca como zona de castigo. Y claro, o sea, por ejemplo, eso que mencionas es, pucha, solamente la punta del iceberg, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque he visto colegios y he trabajado en colegios que tienen una biblioteca aparentemente linda, pero no cohesionada, pues. O sea, es decir, el profesor dice, ok, saquen los libros y lo usaban como depósito de libros. Ujú. O sea, ¿qué actividad se hace realmente de renovación? Si tú querías pedir un presupuesto para que renovaran los libros de acuerdo a intereses de los estudiantes, revisaban los textos. Me quitaron, por ejemplo, en algún momento, fíjate, el diario de Greg, porque decían que tenía lisuras y que no. O sea, este es el país que se indigna porque alguien dice un carajo, un mierda, pero no cuando le meten la mano al bolsillo a sus estudiantes y tiene profesores que aprenden todo de paporreta y no critican una mierda, ¿no? O sea, ese es el nivel. Pero es que no hay capacidad, a ver, no sé cuántas personas tienen capacidad para poder criticar ese tipo de cosas. O sea, es que tú ves simplemente el resultado. Mira, ¿sabes qué? Mi hijo va al colegio, le va bien en las notas, no sé qué estará haciendo, pero le va bien, punto. ¿No? Es su guardería, pues. Exacto. O sea, se reduce la escuela a una guardería, a un lugar en el que tú dices, mira, que esté ahí mientras trabajo, ¿no? Y luego vuelvo y lo recojo y la vida continúa, ¿no? Me acuerdo claramente, por ejemplo, en esta necesidad, a veces suena a veces muy, muy maniqueo, ¿no? Que el colegio tiene su biblioteca, pero debe tenerla, porque si no, ¿cómo le metes capacidad de investigación al estudiante? Es difícil. Y yo me acuerdo claramente de que en una ocasión, pues, en una chamba que yo estuve hace tiempo, uno de los profesores de literatura, que era, pues, el pata vivía en el Renacimiento, ¿ya? No, que tiene que haber una biblioteca, puta, cargoció tanto al jefe director para que haga una biblioteca, dijo, ya, les voy a habilitar un espacio, que era un salón vacío. Compró estantes de la cachina, dicho de paso, compró estantes, y lo que dijo, ya, vamos a llenar de libros esto, que todos los chicos traigan libros de su casa para ponerlos en la biblioteca. Ya, ese fue el proceso más XD que he visto en mi vida, porque, o sea, los chicos entendían por libro todo lo que tenga páginas. Trajeron las páginas amarillas. Trajeron páginas amarillas, No, trajeron sí, manuales del televisor. Hola. ¿Ya? Manuales del televisor. Trajeron manual del revistas de Avon, ¿no? Quiero ¿No? páginas amarillas, un montón de páginas. Claro, que decían, no, pero con esto llenamos, pues, ¿no? Claro, O sea, que haga bulto, claro, que haga bulto. al final se llenó todo, pero era inútil.
era una biblioteca totalmente inútil. A menos que tú consideres útil ir y buscar el manual de un LG del año 97. Ahí está, ¿no? por ejemplo. Eso me interesa abordar. ¿Cuál era la relación de ustedes con la biblioteca de sus colegios si es que había una? A ver, Zabaleta, empieza tú. Tú que eres el hippie que no compra libros, y no lean en biblioteca, paz y amor. No, o sea, es que Tengan yo no sexo era al un aire lector, yo no era un lector en el colegio, pues, o sea, pero yo sí ¿Ah, no eras lector en el recuerdo. colegio? O sea, no en ese sentido. Pero, o sea, Ya, no ya. como fui en la universidad, en ese sentido, ¿no? No, yo ya mencionaba algunos libros que he leído en el colegio, pero la biblioteca, ¿qué era? Era un lugar donde, o sea, ahorita estoy tratando de recordarlo y no recuerdo que había mucha luz, no recuerdo que había mucho orden. O sea, si habré ido un par de veces, digamos, eso, ¿no? Para consultar algo en específico o preguntar algo en específico. Pero yo no tengo recuerdos leyendo en la biblioteca, la verdad. Hasta más recuerdo, digamos, la sala de cómputo. Eso, ¿no? Y hasta cierto punto, digamos, mi yo del presente piensa en esta oportunidad de la computadora más que de la biblioteca, te lo juro. O sea, tú no llegaste Él no ha utilizado disquetes, pues. No, sí he utilizado. Disquetes, tu disco de 3/4. Sí, Era el que se llevaba los accesos directos del Claro. juego de internet de la cabina. Me llevaba Counter-Strike, ¿no? Tengo todo No, yo recuerdo los disquetes que, pucha, con la justa entraban 5 imágenes. Eso recuerdo. No recuerdo otros disquetes. 5 Giselas dentro. En tu caso, maestro. A ver, yo sí tuve biblioteca en mi colegio, en el colegio Emilio Seguier Cabero. Acá pasa algo bien curioso, ¿ya? Resulta de que cuando yo estoy en el Emilio Seguier Cabero, yo siempre digo, tuve muy malas notas. Yo nunca he sido un buen estudiante de colegio y mi padre le había encargado especialmente a un auxiliar de hacerme la vida especialmente imposible. Espero que ya no existas. Entonces, sí, ese auxiliar era un desgraciado. Un HDP. Es un hijo de... Ya. No quiero decir porque nos van a variar el video. Entonces, él tenía una actitud, pues, pucha, salvaje, ¿no? Y no solo conmigo, con un montón de gente. Era un psicópata, prácticamente. Entonces yo ya me había cansado de cruzarme en los recreos. Que era un HDP total. Entonces yo dije, no quiero ir por los recreos por el colegio. Quiero irme a otro lugar donde yo sé que él no va a entrar. Y él, obviamente, no va a entrar. ¿Sabes por qué me estás pisando? No entiendo. Otra vez, ahorita me tocó de nuevo. Mira, la vez pasada fue yo, Franco. Entonces, yo digo, a ver, ¿dónde me meto? Carajo, la biblioteca, ¿no? Y La mi colegio biblioteca de sí Merlín. tenía Ahí nació la una biblioteca de biblioteca. Merlín. Que yo recuerdo que tristemente estaba vacía y sí tenía una bibliotecaria. Era una señora viejita, chatita, clarito me acuerdo de ella, bien gordita, y que se sorprendió cuando yo entré, me decía, como que hay gente, ¿no? Y yo llego y le digo, ¿qué tal? Buenos días, no sé si puedo sacar algún libro. No te preocupes, puta, que me puso el toque de llena esto, firma esto. Y me dijo, ¿qué quieres leer? ¿No? Y yo me acuerdo que en esos tiempos habían unas enciclopedias Océano, unas rojas, de tapa roja, que tenía una parte que era de paleontología. Y yo me ponía a leer eso, pues, ¿no? Porque en ese tiempo a mí me gustaban los dinosaurios, todo. Hasta que me di cuenta que no entendía ni mierda. Y luego le dije, quisiera saber, así, cosas mixtas para leer, ¿no? Y ahí es donde ella me muestra uno de los libros que a mí me cambia la vida, que se llama El mundo de la lectura. Eran como 4 o 5 tomos. Pero ¿qué tenían? Tenían resúmenes de obras. Y ahí es donde, en esos recreos que yo iba y me refugiaba en la biblioteca porque no quería ver al auxiliar de miércoles ese, yo recuerdo que en uno de esos tomos había un cuento que se llamaba El picnic de 1.000.000 de años, que es el cuento final de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Ahí empezó la huevada. Nunca en mi vida había leído ciencia ficción. Fue ese choque con el cuento de Ray Bradbury que a mí me resetea la vida. Digo, quiero más de esto. Y empiezo a buscar ciencia ficción. Así que en cierto modo... Y viste que el autor era Ray Bradbury. Sí, pero te contaré algo. Mucho tiempo yo pensé de que eso era un sueño. O sea, no sabía de algo que se llamaba el picnic de 1.000.000 de años, pero yo pensé que era un sueño. Ya te hablo muchos años más tarde, como 10 años más tarde. Hasta que empiezo a revisar y sí, había sido un cuento de la colección de Crónicas Marcianas y se convirtió en mi libro favorito hasta el día de hoy. Es que de hecho, no sé, digamos, hay una cuestión extraña con el colegio porque tú te pones a pensar qué recuerdas del colegio, ¿no? O sea, qué es lo que te queda, qué es lo que Yo recuerdo aprendes. momentos chéveres y momentos mierda, los dos. Creo que por igual. Porque si bien es cierto, en el Emilio Seguier Cabero a mí me fue fatal,
en el colegio que vino, que fue el colegio nacional más nacional del mundo, que es el Remigio Elías Aguirre 7224 de Villa El Salvador, Colegio Nacional en la cola de Villa El Salvador, ya te imaginarás ya. Eso fue para mí un reseteo de mi vida, porque pasé de estar en un colegio militar a un colegio, porque puta madre, chévere y todo, pero no había ley. Pues. Era el viejo ¿no? Y yo tengo recuerdos entre muy buenos y buenos de ese lugar. Oye, yo también recuerdo a mi auxiliar, que era una Oye, tienen vaina algo esos horrible, no huevones, sé. o tienen algo. En mi colegio le decían regente. Ah, regente. Regente. Me acuerdo del profe Correa, que tenía, era canoso y Ajá. es como que era capaz de decir tu nombre a kilómetros. Wow. Y es como que automáticamente te identificaba. Soleta. Es como que... Sí, yo me acuerdo, y me acuerdo clarito que Para en una ranas son dos. formación, es como que el pata estaba... Estas formaciones infinitas del colegio, ¿no? Ah, que En las eso es que una empezabas mierda. lunes, 6:30 de la mañana, y todos formados, y de la nada me acuerdo que el pata, no sé quién será este chico, pero se pedía Martí Corena, el pata grita, ¡Martí Corena! Y suena, ¡Ena! Ya. Y todo el mundo voltea y lo ve en la entrada. El tipo pálido porque había llegado tarde y se va, ¿no? O sea, como que parece que era una tardanza más y se iba, ¿no? Era como que este tipo, ¿cómo se llama esta película coreana? ¿Parásitos? Tipo el juego del calamar. Ah, ya. Así Serie. cuando te mira, jugaremos, Ah, vete ya, luz ya. verde, jugaremos, Ya. vete luz verde, Martí Corena murió ese día. A la mierda. O sea, Sí, weón. Porque claro, o sea, lo miró, simplemente le gritó su nombre, el tipo automáticamente se dio la vuelta y se quitó. Pero sí, pues, o sea, estos, me acuerdo, regentes, luego cambió de nombre a orientadores. A la miércoles. O sea, que era una forma de suavizar. Nunca me tocó uno demasiado canalla, pero sí habían algunos actos de salvajismo. Es que creo que es la edad, ¿no? En el sentido de que, claro, o sea, no, digamos, no voy a decir que en algún momento antes, digamos, había esta tradición de golpear al alumno. Ah, no, en el y mío cosas se así. veía. Sí, Claro, se o sea, veía. O sea, claro, no sé yo no cómo conocí, ubicarlo. o sea, yo no conocí directamente un caso de violencia, pero Ajá. sí recuerdo clarísimo y mi amigo Christian Carman me lo va a Carman. poder. Carman, como Carman. Como Carman. Carman. Era ahora está en Estados Unidos, pero era hijo de Ahora graba South Park. Dice. Christian Carman. Ya. Me acuerdo que le dijo no sé qué cosa a una niña. Ya. Debe haber sido algo soez. Me imagino. Y Sí, mínimo. y me acuerdo que delante de todos, la profesora, no sé en qué estado mental habrá estado, Ya. y le dijo la grosería, y dijo, ¿acaso a ti te han hecho eso? ¿Ah? Y le metió un bofetón, A la miércoles. pero que le volteó la cara. O sea, Ya. viejo, o sea, es como que yo digo, esa huevada hoy día, Ujú. o sea, esa profesora estaría funadaza. Claro. Wow. O sea, porque le volteó la cara. Y es como que, vaya a su sitio. Y yo me acuerdo, Cristian se sentaba a mi costado, se sentó así y estaba con la cara, él era muy blanco, pero se puso muy rojo. O Ya. sea, con la mano tatuada acá. Ya. Y estaba así. Y el Franco quiere llorar. Claro, eso era lo que te hacía. Ya. O sea, pero por ejemplo, ese tipo de cosas. Habían salvajismos que a veces los mismos compañeros festejaban y otros que denigraban, ¿no? O sea, no sé si ustedes vieron en algún momento estas peleas de colegios Ah, también. claro. Sí. Hubo una muy conocida en la que muchachos de mi colegio se enfrentaron con los muchachos de un colegio preuniversitario que estaba ahí al costado del IPNA en su momento de la esa- Marina. ajá. Y que incluso se robaron los carritos de metro y que estaban Claro, peleando con puta, esa qué- vaina usándolas como escudos. Qué bien cruzados. ¿Qué cosa Eso yo creo que sí es como una tendencia, ya. seguro, ¿no? Justo hace rato lo mencionaste, La las naranja broncas, mecánica, esa huevada. las broncas entre colegio. Sí, sí. O sea, no, yo sí recuerdo, pero el roche digamos, fue que se me echaron, creo, con el uniforme del colegio. Ah. Entonces es como que, uy, mira que están dando malas Mira, prácticas. en el Soyer pasó algo que nadie me cree, pero solamente los suscriptores que han estado en esos años me creen. Lo que pasa es que, como te digo, el Soyer tenía muchos problemas con el Pedro Ruiz Gallo. Y usualmente había peleas callejeras, pues. ¿Y qué pasa? Que los vecinos de Chorrillos ya se habían quejado de que, puta, que viene acá, se pelean y se sacan la mía, me malogran el jardín, que esto, que el otro.
Y el director, nuestro director, en ese tiempo era el director Manzaneda, me acuerdo. ¿Ya? Manzaneda. En paz descanses. ¿Ya? En paz descanses. Ese De verdad, comentario. es que sus En paz. formaciones eran infinitas. Y encima había fake news todos los días. O sea, aparte de que te hacían rezar un montón de cosas. Pero era formación castrense, ¿no? Ya aparecía como noticia de... Recuerden que Dragon Ball es diabólico, porque Kamehameha significa invocación al diablo. O sea, todos los días traía una fake news así. O sea, era el proto tío que ya le llegaban cadenas de WhatsApp, no sé porque no había WhatsApp, ¿no? Pero era el tío que se tragaba todas las fake news que le contaban. Y encima en el colegio nos la contaban. Puta, qué insufrible. Eso, Era insufrible, weón. Era de Puta, verdad, yo, por eso, en paz yo descanse, trabajé en weón. un lugar donde había Pero- un huevonazo Ya, que termina. todos los días a todos los profesores nos decía, o sea, mandaba su clásica imagen pixeleada con una frase apócrifa que se le ha atribuido a alguien. Tipo, no sé, ya Heródoto. sabe, el secreto de ser Aristófanes. feliz está en la felicidad. Ya, y ponía ya, la ya, cara ya, de Acuña sí, sí, ahí sí. y decía, seamos felices hoy. Y yo decía, este hijo de puta, o sea, es como que nos mandaba eso y Ya. era la contracara. O sea, ese tipo de gente me llega al huevo. Ya, pero no te terminé de contar lo que De pasó. ya, termina. A lo que Zabaleta te dice, ya carajo, quiero irme. Sí, ya A quiere comer su salchipapa. Resulta de que había tantas peleas callejeras que el director Manzaneda, en paz descanses, se cansó de la huevada y ordenó de que se habilitaran rings de box en el colegio. Ah, la mierda, qué salvaje. No seas pendejo, no, Juro, no. juro, por mi madre que la quiero bastante, que no estoy mintiendo. El director Habilitó autorizó ring de habilitar rines de boxeo en el colegio. Y decía que si tú tenías un problema con alguien, El Takanaku, ¿y era esa hueá? que vayas a dirección con la persona con la que tienes un problema y solicitaras los guantes a la salida. No te creo. Lo juro. Gente que estudió en el Emilio Soller Cabero del 2001 al 2003. Por favor. Solicita los confirmen. guantes a la salida. Hasta había una jerga. Se llamaba, o sea, si yo, por ejemplo, tú y yo tenemos un problema, la jerga era, vamos a los guantes, fe. Y los guantes era irnos a la salida, a la dirección, y nos peleábamos con todas las reglas, ¿eh? ¿Y qué sucede? Pues que Ya si me dices que había apuesta. No, ya, espérate. Te dije que es a la salida. Entonces, ¿qué sucede? Que había gente que se quedaba en la salida para ver las peleas, fue. Y ahí Y me la ven gente- haciendo un negocio, ¿no? Y la Ya. gente compraba Su pues, su casa de apuestas, canchita. Habían apuestas. O sea, ahí sí, pero apostaban que 50 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Pero había eso. Y quiero cerrar la anécdota de manera apoteósica, ¿ya? Resulta que estaba yendo tan bien esto, porque ya desapareció la violencia fuera del colegio, todo era adentro, ¿ya? Hasta se le hizo firmar a los padres, o sea, consentimientos. ¿Y los todo. padres firmaron eso? Militares, pues. A la mierda. Militares. Sí, me acuerdo clarito. Entonces, ¿qué sucede? Que pasó tan pendejo todo esto ya, que empezamos a llevar boxeo en educación física. Educación física, box. Empezamos a llevar fundamentos del boxeo. Yo de ahí, Fundamento. El Ahí. profesor era Rocky, weón. ahí aprendí a boxear, pues, ahí es donde yo aprendo a boxear. ¿Sabes Yo boxear? sé bueno, sé lo básico que me enseñaron en el colegio. O sea, si tú me dices, yo sé dónde pegar. Porque no es así a la coche de tu madre, ¿no? O sea, hay una técnica. Pero quiero acabar de manera apoteósica esto. Resulta que nos trajeron, bueno, ese profesor de boxeo, Ya. ¿ya? Que le decían, tenía un nombre medio racistón, ¿ya? No lo voy a mencionar, ¿ya? Porque era un moreno altazo, weón, que medía, puta, que casi 2 metros. Y este pata, puta, que nos sacaba la mierda, pero, o sea, puta, me sospechaba. Un niño. Y acá pasó lo que tenía que pasar. Resulta que había un chivolo en el colegio que había repetido como 10 veces, creo. ¿Ya? Ya Tenía era como chibolo, 20 ya. años. weón, Tenía ya- bigote, weón. Tenía como 20 años. Su apellido era Rosas, algo así, ¿ya? Pero era maleadazo, weón. Y el pata, a veces por joder, se metía siempre a boxear, pues, con los chibolos, pues. O sea, solamente para firmar su posición de macho alfa. Y era bien malcriado el weón. Y una de esas, no sé qué problema tuvo con el profesor de boxeo, y le dijo algo así como, negro de mí, ¿no? Y el profe se volteó y puta madre, le dijo así, ¿qué me has dicho? Y yo, se hace el huevón, me dice, repite lo que ha dicho. Y yo, no, que la carota. Y le dice, ya, tú y yo, le dice, a la salida, en los guantes. Si Oye, si tú me ganas, yo renuncio a mi trabajo y me voy. Y si yo te gano, tú te portas como gente el resto del año. Oye, llamaron a sus padres y los padres firmaron el consentimiento. Ah, la ¿no? miércoles. Que después ya no sabían qué hacer con él. Pues.
Yo me acuerdo de ese día, llegó el día de la pelea, puta, el negro era enorme, pero sus manos, en cada mano tenía, pues, puta, que una mano de chorizo, weón. Y el pobre del otro lado Rosas, pues, ¿no? Que era maleado, pero, o sea, tampoco tan atlético no era, pues, estaba medio gorrito que le daba la impresión de agarrado, pero no era... Puta, lo masacraron, weón. Lo masacraron, lo reventaron, weón. Yo creo que el profe se aguantó bastante, ¿no? Porque de verdad lo masacró, weón. Desde ahí le tuvo respeto, weón. Es más, respeto genuino, ¿ah? Porque lo saludaba. Ahora ya no dice, ahora sí, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo saludaba. Yo me retiré del colegio de ahí, ¿ah? Pero conocidos que yo tengo de promoción me dicen que hasta fueron amigos después. Es una cosa bien bizarra. Ok. Pero ahora sí, Zabaleta, y ahora sí ponemos fin a esto. Fácil, ya coméntenos ahí en los comentarios. Coméntenos aquí abajito tu experiencia del colegio, ha sido un nacional, ha sido un privado, ha sido como Zabaleta quizá, emocionado, no sé qué estoy diciendo, pero... Muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Sí, chao. Se vienen los 50 episodios, por cierto. Se vienen. Se viene, Zabaleta, hashtag se viene. Chao. Chao.